Cristo ha resucitado. Seguramente usted, querido hermano, querida hermana, ha respondido sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Estamos en un día de gloria. Hoy es el día de victoria. Hoy es el día que el mundo cristiano recuerda la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y como no podía ser de otra manera, la Iglesia y Vida en Jesús del barrio aeronáutico celebra este día con gratitud, con gozo, sabiendo que para llegar a la resurrección Cristo tuvo que pasar por la cruz. Y esa muerte nos da el perdón de nuestros pecados y nos otorga la vida eterna. Por lo tanto, vuelvo a preguntarte y que podamos proclamar juntos: Cristo ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Y en esta mañana gloriosa quiero compartirles cómo es que los discípulos vivieron la resurrección de Jesús. Cómo es que María, las mujeres, vivieron ese momento. Esa gran noticia que llega a través de los ángeles y luego las mujeres van y se lo comparten a los discípulos. Pero para que usted tenga de una manera concreta lo que sucedió, le voy a leer en Juan capítulo 20 en la versión del lenguaje sencillo. Dice: el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta que la habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo donde estaban Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y les dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Al rato llegó Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que la Biblia decía acerca de que Jesús tenía que volver a vivir. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. María se quedó afuera de la tumba llorando, y mientras lloraba se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados. Uno estaba donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esa tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes.
Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y les contó a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que Él había dicho. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 1 al 18. Qué preciosa palabra. Creo que esta palabra amerita que ahora tengamos una oración. Por eso te invito, querida iglesia, queridos oyentes, si vos estás en cualquiera de los medios, los recursos que la iglesia ha puesto para que vos puedas estar conectado, unite a esta oración de gratitud. Gratitud porque el Señor ha resucitado. Señor, gracias por este día. Hay gozo, hay júbilo, hay alegría, hay, Señor, una inmensa gratitud, porque Jesús no quedó en la tumba. Él no está allí, Señor, preso, esclavo de la muerte, sino que Él rompió, Señor, con todo esquema de esclavitud, con toda la muerte y resucitó. Y por eso, al leer tu palabra, Señor, con gratitud decimos, gracias, Señor. Gracias porque nada ni nadie, como nos has prometido a nosotros, nos va a poder separar de tu gran amor. Gracias por este tiempo de resurrección que vive tu iglesia universalmente en todo el planeta. Donde se cree en Jesús, se celebra el día de tu resurrección. Por eso, gracias, Señor. Y ahora, háblanos con tu palabra. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te proponía al principio de decirte cómo es que los discípulos, cómo es que las mujeres y cómo es que la iglesia hoy vive el día en el cual Jesús resucitó. Y si vos escuchaste el pasaje, nosotros vemos en primer término que María Magdalena estaba allí en la tumba y ella estaba perpleja por todo lo que había acontecido. Ella estaba triste. Ella dice en la Escritura que María estaba sollozando, porque cuando ella se acerca y se asoma a la tumba, ve que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Y ella, con ese desconsuelo, con esa desesperanza, sale corriendo y va en busca de los discípulos. Ahora déjame decirte que esa es la actitud de María, es la actitud de muchos hoy, que están llorando la muerte, que están desconsolados y que como iglesia tenemos el privilegio de orar por consuelo. Pero para la realidad de la resurrección de Cristo, lo que importa es una actitud de confianza. Es cierto, María era humana y ella le dolía que no viera el cuerpo de su amado Jesús. Sin embargo, en primer lugar quiero decirte que María veía la resurrección de Cristo como una desolación, porque no lo podía ver físicamente. Ahora, cuando ella habla con el empleado del jardín, ella le dice, Señor, decime dónde lo has puesto, que yo quiero ir a verlo. Y aquel, según María, mayordomo, sirviente del jardín, le dijo María. Y María reconoció a Jesús y le dijo, Maestro. Una actitud diferente. Hace unos momentos lloraba desconsoladamente y ahora estaba gozosa. Y esa es una actitud que hoy nosotros debemos tener en este día de resurrección. Hemos llorado la muerte de Jesús, hemos estado acompañando, aún en la vigilia preciosa de anoche, como iglesia, orando para que Dios pueda darnos y nosotros tomar un mayor compromiso, un compromiso con el amor, un compromiso con la predicación, un compromiso con la enseñanza, un compromiso con el servicio, un compromiso
para poder sanar a los enfermos, un compromiso para libertar, para liberar con el poder de Cristo a los que están esclavos del pecado. Anoche en la vigilia hablábamos de un compromiso mayor, pero también agradecíamos a Dios porque Él suple toda nuestra necesidad y le dábamos gracias. Porque el salmista dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y nosotros orábamos y decíamos, Señor, mira mi casa, mira mi necesidad, el pan de cada día, mira mi economía, mira mi salud. Yo te pregunto, ¿acaso el Cristo resucitado, que venció la muerte, que venció la esclavitud, no te lo va a dar? Claro que sí, porque el Señor tiene todo poder. Y terminando la vigilia de anoche, simplemente hago un breve recuerdo. Hablábamos por la paz mundial. Orábamos para que la gente que en este tiempo está llorando, está desconsolada, está viendo la vida como una tragedia, pueda encontrarse con Jesús. Y este es el espíritu de la resurrección. María en un momento desconsoladamente lloraba, pero ahora se encuentra con Jesús y su actitud cambió. Por lo tanto, ¿cómo es que María vio la resurrección de Cristo? Tiene dos secuencias que ya la hemos mencionado. Pero fíjate que también los discípulos, cuando María vuelve para decirles que había hablado con Jesús, salen corriendo y entran a la tumba. Se ve que Juan era mucho mejor atleta que Pedro, así que Juan llega primero. Y cuando Juan llega primero, él ve los lienzos desatados y ningún cuerpo. Y él dice el pasaje, y creyó. Luego llega Pedro, y Pedro entra a la tumba. Y Pedro se da cuenta de la realidad de la resurrección de Cristo. ¿Y sabes qué? Esa es una actitud también que debemos tener en cuenta. Juan dice que recién allí creyó. ¿Por qué? Porque los discípulos no habían entendido cuál es el verdadero mensaje del poder del Evangelio. Y allí estaba la tumba vacía. Y hermanos, usted y yo hemos sido llamados y enviados por Jesús para declarar un mensaje de poder, para declarar este mensaje que la tumba está vacía. Y los discípulos no lo habían entendido. Es posible que hoy todavía parte de la iglesia no entiende lo que es el espíritu de la resurrección. Por eso en este segundo punto yo quiero animarte para que dejes las dudas de lado, para que dejes la desconfianza, para que usted sea cabeza y no cola, para que usted sea el primero y no el último, porque Dios nos ha llamado para la victoria, para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo el Señor. Y en tercer lugar de este tema del día precioso de la resurrección, quiero que pensemos juntos cómo está viendo hoy la iglesia de Cristo la resurrección. María la vio desconsolada y luego al ver a Jesús se gozó. Juan y Pedro llegaron corriendo con expectativa, ¿será cierto lo que María nos dijo? Y cuando llegan dicen que Juan creyó, que Pedro creyó. Pero ¿cómo ve la iglesia hoy la resurrección de Cristo? Y para esto me voy a ayudar para poder leerte brevemente de cómo es que la iglesia hoy debe ver la resurrección de Cristo. Ya hay una palabra para poder descifrar y para poder decir qué es la resurrección. Es la palabra inexplicable. Nadie puede explicar cómo fue esa roca que pusieron en la tumba que fue movida. Nosotros los creyentes sabemos que fue el poder de Dios, que los ángeles movieron esa roca que tapaba donde estaba el cuerpo del Señor. Y ¿sabes qué? Hay una expresión. Hoy todavía nosotros estamos maravillados
de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado nos provoca en nosotros que nos maravillemos en Él. ¿Qué nos maravilla de Cristo en este día de resurrección del 2020? Nos maravilla su doctrina. Dice en Marcos 6:2 que ellos estaban atónitos. ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Decían de Jesús. En Mateo 7:28 dice, la gente se admiraba de su doctrina. En Juan 7:46 hablaban y decían, nunca ha hablado hombre así como este hombre. Es que Jesús es el mismo que aquellas personas en la época de él sigue despertando que el hombre de hoy se maraville. El mundo de hoy está asombrado porque en Jesús vemos la claridad, la profundidad, la elevación, la sencillez y la autoridad que por nadie pudo ser ni será igualada. Hoy la Iglesia ve y se maravilla en la enseñanza de Cristo, en la doctrina del Evangelio, en lo que la palabra de Dios enseña. En segundo lugar, la Iglesia de hoy sigue maravillándose del poder que tiene Jesús. En Marcos 1:27 dice, todos se maravillaban, con potestad Jesús manda a los espíritus inmundos y estos le obedecen. No hay esclavitud, no hay poder que Satanás pueda desatar contra de la Iglesia, de sus hijos, de los hijos de Dios, porque el mismo Señor dijo que el mensaje del Evangelio va en contra de Satanás y que nada ni nadie podrá prevalecer al poder que Jesús tiene en sus hijos fieles. En segundo lugar o en segundo término, hablando del poder de Jesús, en Marcos 4:41 dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, ese es el Jesús resucitado. Las cosas creadas se humillan y obedecen a la voz de Jesús. ¿Por qué vamos a temer entonces? En Marcos 2:12 la gente decía, nunca hemos visto tal cosa, porque Jesús curó a un paralítico. También hoy la resurrección de Cristo nos debe despertar admiración, maravilla, que nos maravillemos de su carácter. Qué combinación maravillosa de las virtudes de Jesús. Él era tierno como era severo cuando debía confrontarse a aquellos que se oponían y a aquellos que buscan el pecado y no a Dios. Él era un hombre Jesús y en él está el valor, pero también la prudencia. Él es verdad y él es amor. Jesús es absolutamente pureza. Jesús mismo decía, ¿quién me puede redarguir de pecado? Él era y es santo, inocente, limpio, apartado de pecadores y hecho más sublimes que los cielos, dice Hebreos 7:26. ¿Usted sabía que Jesús pudo haber evitado la muerte? Dice en Mateo 26:53 que Jesús pudo haber evitado morir en una cruz, pero su entrega fue voluntaria. Él fue al encuentro aún de su muerte. Dice en Lucas 9:51 que afirmó el rostro para ir a Jerusalén. Él sabía que en Jerusalén le esperaba la muerte, pero no la evitó. Él fue obediente, como dice Pablo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la Iglesia hoy se maravilla y por eso el Señor puede poner a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. No hay fuerza humana, diabólica, satánica, que pueda contra Jesús. Él es el Señor Todopoderoso. El mundo hoy ve y todavía no puede coincidir como los discípulos la maravilla de quién es Jesús. Jesús
no fue producto de su raza. Aunque el pueblo judío es el más exclusivista, Jesús nació como judío, pero Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús no fue producto de su familia. Ustedes saben que la familia que rodeó a Jesús era gente humilde, eran pastores, eran gente trabajadora, humilde. Él estaba rodeado de gente pecadores, de aldeanos en Nazaret. Jesús no fue el producto de la conducta humana, no estuvo en las escuelas de los grandes rabinos, no conoció la cultura griega, nunca salió de su tierra. Jesús no fue producto tampoco de su época. Ese tiempo lo fue de grandes capitanes, artistas, filósofos. Cristo fue y es diferente a todos ellos, y sin relación con ellas. Jesús nunca será igualado ni superado. Cuando Jesús le pregunta a Pedro y a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Todos estaban sin saber qué responderle a Jesús. Sin embargo, Pedro encontró la respuesta y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hoy nosotros podemos afirmar en este domingo de resurrección que Jesucristo es el Señor. Él es el Hijo del Dios viviente, el que puede con el desconsuelo, con la incredulidad, y así lo debe ver la Iglesia hoy. Nosotros estamos recibiendo revelación del cielo de quién es Jesús, y la aceptamos por la fe, y la creemos porque vivimos esta experiencia todos los días de nuestra vida. Y esta persona de Cristo que la hemos experimentado está acompañada de una bendición. ¿Sabe cuál es la bendición? La que Jesús le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bienaventurado eres, porque has conocido al dador de la vida y de la vida eterna. Si hay alguna visita que nos está escuchando esta mañana, quiero hacerte una invitación. ¿Quieres conocer a ese Jesús todopoderoso? Yo te animo a que escuches la invitación divina. Este conocimiento de tener a Jesús y de recibirlo en tu corazón como tu Señor y Salvador, te dará el ser más que victorioso en esta vida. Por eso te invito a que en esta mañana gloriosa de la resurrección de Cristo recibas a Jesús. Vos dirás, ¿cómo lo hago, pastor? Simplemente con una oración. Te pido que inclines tu rostro y que oremos y que dediques y rindas tu vida al dador de la vida. Padre, gracias porque es un tiempo precioso el de la resurrección de Cristo. Y ahora, Señor, oro y oramos para que aquel amigo, aquel familiar que está en la casa, en cuarentena, pero que no tiene todavía la seguridad de la salvación, ahora, con un acto de fe y por decir, yo creo en Jesús, que Él murió en la cruz para darme el perdón de mis pecados y la vida eterna, lo pueda hacer en este momento. Y si lo has hecho, quiero decirte que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Feliz resurrección para todos, felices Pascuas. El Señor ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado para quedarse hasta su segunda venida con cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima vez para celebrar al Cristo que resucitó y que vive, como dijo Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios les bendiga, que pasen un hermoso día, un tiempo precioso en la mesa de este domingo y todo el día y toda su vida esté dirigida por el Señor. Les amamos, te amo y oro por vos para que esto sea así, ahora y siempre. Chao, Dios te bendiga.